Hoy quiero darle inicio a una serie de enseñanzas que vamos a tener a partir de hoy y los próximos domingos. Son 8 enseñanzas que les tengo preparadas sobre este tema. La serie se llama Anatomía Espiritual de la Iniquidad. Esta enseñanza no se puede tomar a la ligera. Esta enseñanza es para anotar. Porque esta enseñanza tiene que ver con el todo de nosotros. Es una palabra que pocos enseñan en las iglesias y que los cristianos ignoran. Pero ponga atención para que oiga esto. Esta enseñanza te puede salvar la vida. Si usted recibe las 8 enseñanzas, le pueden salvar la vida. Y pueden hacer que usted un día vea al Señor cara a cara. No la tome con liviandad. Y no venga a la iglesia a decir, mira, escuché, nada más escuché. Usted escucha lo que vamos a hablar hoy, porque tiene profundidad teológica también, y cuando usted sale de aquí se le olvida. Esta no es una enseñanza de las emociones, no es una enseñanza para ensanchar el yo, es una enseñanza que usted debe aplicar en su vida. Es una enseñanza que te tiene que incomodar interiormente, a todos. Y si hay alguien que no lo incomoda, ahí están problemas, definitivamente. Esta enseñanza te da la explicación porque mucha gente viene a la iglesia y le da hasta pereza levantar las manos. Le da pereza ponerse de pie. Esta enseñanza te enseña también por qué gente ni siquiera trae Biblia a la iglesia habiendo conocido al Señor. Esta enseñanza es confrontativa, nos confronta. Y qué bueno que nos confronte a todos. Porque todos estamos en una batalla espiritual. Que no la hemos ganado. No crea que la ganó. Usted la gana hasta el día en que se encuentre con el Señor cara a cara. Y en este momento usted está luchando. Al igual que todos aquí. Así que esto no es, como dice el apóstol Pablo, del que quiere ni del que corre, sino es en Dios que tiene misericordia. Y quien más enseñó de esto fue Pablo. Y te lo encuentras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, vamos a darle una revisión panorámica a toda la Biblia, estudiando personajes que padecieron situaciones así, como las que todos padecemos. Entonces ponga bastante atención, porque hoy vamos a examinar a David. Anatomía espiritual de la iniquidad. Esa se llama la serie, pero póngale título a la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy se llama Radiografía del Corazón Caído. Así se llama, Radiografía del Corazón Caído. Vean, hermanos, todo está aquí. Para ilustrarlo a nivel físico, ¿verdad? Porque el corazón tiene que ver con todo en nuestra vida. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del órgano. Habla de la parte almática nuestra. Y el problema lo tenemos en el alma. Porque en el alma están las emociones, la voluntad, las emociones, la voluntad y los pensamientos. Eso es lo que te hace actuar o correcta o incorrectamente. Entonces, cuando hablamos de radiografía del corazón, es que la Biblia nos lleva a nosotros a examinarnos interiormente. Porque venimos a la iglesia y pensamos que todo está bien. Hacemos cosas y pensamos que todo está bien. Actuamos de diferente manera y pensamos que todo está bien. Y hay cosas que van generando, exactamente como cuando usted se hace un examen, que el médico le dice, mire, veo algo pequeñito ahí, pero eso te puede afectar. Exactamente así es espiritualmente. Pero el cristiano lo pasa por alto. Viene a la iglesia, está un ratito en el culto, su vida continúa igual mañana. Sigue con las mismas costumbres, con los mismos hábitos, con el mismo estilo de vida, con las mismas inclinaciones, sin ponerles un alto.
Lo primero que quiero decirles para que lo anoten en esta mañana es lo siguiente, anótelo. La regeneración en nuestra vida es instantánea. Y la regeneración en nuestra vida es por la obra de la cruz. Ser regenerado significa que nosotros nacimos siendo una raza caída, sin derecho a nada. Cuando fuimos regenerados significa que de la degeneración Dios nos regeneró. Esta no fue una acción propia nuestra, fue una intervención de Dios. ¿Para qué nos regeneró? Para que nosotros tengamos acceso a la justicia. ¿Para qué nos regeneró? Para que nosotros podamos tener un día acceso al cielo. Entonces, ponga atención a esto. La regeneración es instantánea, pero la santificación es progresiva. No lo logras hoy. Eso depende de ti todos los días. La santificación depende de ti, de tu entrega diaria, de cómo vas quitando de tu vida. Y esto es un hecho de voluntad propia y de responsabilidad individualísima. De cómo vas quitando de tu vida todo aquello que son estorbos, que no te sirve, que hace que tu pie otra vez esté en el hoyo. Es cuando le das importancia verdaderamente a por qué yo reacciono así. ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo esta inclinación? Si yo tengo la nueva naturaleza de Cristo, sí, la tienes. Pero aquí es donde tenemos que estudiar profundamente qué es lo que está pasando. Porque el tener la naturaleza de Cristo no te hace impecable. No, el tener la naturaleza de Cristo hace que tu vida haya sido regenerada para entrar al cielo. Pero estás en la carne todavía. Y el cuerpo te está exigiendo día a día las demandas que son propias de la carne. Eso te lo exige todos los días. Todos los días te lo está exigiendo. Hay un versículo clave que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para ir entendiendo esto. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos a ir despacito, son 8 enseñanzas. No me interesa correr, pero me interesa que usted aprenda. ¿Está bien? Mire lo que dice 2 de Pedro 1, 4. Este versículo es clave. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ojo, participantes de la naturaleza divina. ¿Vieron? Participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido, es un hecho personal de responsabilidad individual. Habiendo huido, no que te la quitaron, sino habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos fuertes carnales que batallan contra el alma, incontrolables. Entonces vea lo que dice aquí Pedro. Dice Pedro que nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. No dice que tenemos la naturaleza divina, porque mientras estemos en el cuerpo y en la carne, usted no tiene la naturaleza divina. ¿Cuánto tenemos la naturaleza divina? Cuando seamos glorificados. Estamos en un proceso. Imagínese usted como que usted está subiendo una montaña. La cumbre de la montaña es la glorificación. Cuando usted y yo hayamos sido glorificados, entonces tenemos la naturaleza divina. En este momento somos partícipes de la naturaleza divina. Estamos en el cuerpo, en la carne, tenemos limitaciones. Usted es tentado todos los días. Usted tiene luchas todos los días. ¿O no? Usted no tiene batallas todos los días. ¿Verdad que hay algo interiormente que a usted le dice que haga lo malo? Todos los días, desde que usted se levanta. Desde que usted se levanta hay una batalla. Y esa batalla está en la carne. Todo lo demás está bien. Usted ha sido regenerado, ha sido perdonado, lavado con la sangre de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Maravilloso ese versículo.
100% cierto. Pero también es 100% cierto que usted tiene luchas en su carne. Y que si usted se deja vencer por eso, usted va a vivir una vida de desgracia y de derrota. Y no va a aprender a disfrutar lo que es la vida cristiana. Vean, hermanos, hay gente que sirve, que canta, que predica, que dice un montón de cosas y que impresiona a los demás, pero su vida está llena de iniquidad. Por una razón, porque no le ha dado la regalada gana de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo puedo ser libre de la iniquidad? Crucificando todos los días la carne. Y crucificar todos los días la carne significa negación. Y significa decidir morir aquello que hay que morir. Por eso no es automático. Es de todos los días. Y quizá uno de los pasajes maravillosos a que entendemos ahora es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo está hablando de esto. Y Pablo dice, no le doy lugar a la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Vea cómo Pablo aquí le cierra las puertas a todo. Sigue siendo un ser humano con tentaciones, con luchas y con todo lo que usted se puede imaginar. Pero ya hay una decisión personal. Hay una decisión. ¿Cuál es la decisión? Estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi naturaleza carnal, porque Pablo entiende que es participante de la naturaleza divina, pero dice, lo que ahora vivo en la carne, o sea, esta lucha que tengo todos los días, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Vean qué tremendo esto, el cual me amó y se entregó por mí. Este versículo es precioso para poder entender lo que un cristiano debe hacer todos los días con su vida. Esto no se trata de mucho aplauso, de mucho brinco, de mucha cosa. Se trata de cómo somos delante de Dios. ¿Por qué hay tanta lucha en la iglesia? ¿Por qué hay tanto desorden? ¿Por qué aparece un hombre casado con 3 mujeres al mismo tiempo? ¿Por qué aquel que trabajaba de un pronto a otro se dieron cuenta que hacía un fraude en la empresa donde trabajaba y robaba y tuvieron que despedirlo? ¿Por qué vidas tan lindas que Dios ha venido ordenando y construyendo, de un momento a otro son destruidas simple y sencillamente porque se viene a la iglesia y no se le da importancia a lo que realmente Dios ha hecho en nuestra vida? Y cuando no le das importancia a lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces Dios mismo trabaja con cada uno de nosotros. Y es un trabajo individualísimo, individualísimo. La palabra iniquidad es la palabra en hebreo abón. Un día una hermana me dijo que iba a dejar de usar esos productos porque eran iniquidad. Yo le dije, no, eso es otra cosa, pero se escribe así. A-V-O-N, abón. ¿Qué significa en el hebreo original? Lo torcido, la semilla de maldad. Significa aquello que opera interiormente en la vida. Hoy estamos en una época de la humanidad terrible. Ustedes vieron esta semana que un muchachito, porque era un muchachito, que hasta camina un poquillo torcido, entró a un gimnasio y mató a otra persona. Todo el mundo se escandalizó por eso, por supuesto. Entonces se ha puesto a pensar cómo se gestó todo. Aquí se gestó todo. Aquí es donde el ser humano gesta todo. Ahora vea, para el impío, la iniquidad ni siquiera se percibe. Cuando uno no es cristiano y tiene la naturaleza pecaminosa, le da lo mismo una cosa que la otra.
Es más, usted no es afectado y todos aquí tuvimos la experiencia cuando no fuimos cristianos. Usted iba a un baile, usted iba al bar y usted llegaba a la casa normal, usted no tenía nada que le remordiera la conciencia ni nada. ¿Por qué? Porque usted estaba ahí, en el charco, en el barro. Entonces cuando uno no es cristiano, ni siquiera uno distingue entre iniquidad y pecado y todo eso. Pero cuando uno viene a Cristo, uno empieza a entender, usted viene a la casa después de un día laboral y hace un recuento en su mente y usted dice, esto no lo debí de haber hecho, esto no lo debí de haber dicho, esto no debió de haberse repetido otra vez en mi vida. Ya yo no soy así, ya yo no tengo esa naturaleza, yo no tengo por qué actuar de esa manera. ¿Quién te está diciendo eso? El Espíritu que mora en ti. Y ese Espíritu que mora en ti y en mí, todos los días está haciendo una obra de santificación en nosotros. Y si usted no le pone atención a esa obra del Espíritu, usted está invalidando la operación de Dios en su vida. Y usted, en lugar de subir, está bajando. Por eso hay gente que tiene un montón de años de ser cristiano y más bien en lugar, porque se supone que debería ser mejor, es más carnal, más pecador y más mañoso. Se hizo más mañoso porque viene a la iglesia en una actitud simplemente de apariencia. Aparentar, cualquiera aparenta. Esto es algo que trabaja muy silenciosamente en el ser humano. Ponga atención. Hay 3 cosas que operan. 1, iniquidad. 2, pecado. 3, transgresión. Otra vez, iniquidad, pecado, transgresión. Iniquidad es igual a naturaleza. Pecado es igual a conducta. Transgresión es igual a rebelión. La iniquidad, que es naturaleza del individuo, lo que está sin controlar aquí adentro, te lleva a transgredir, a rebelarte. ¿A rebelarte contra quién? Contra Dios, contra su palabra, contra su propósito, contra su voluntad. Véalo ahí. Pecado, acto cometido, que es la acción pública. Transgresión, la rebelión deliberada. ¿Qué significa deliberada? Usted lo quiso, nadie lo obligó. Usted actuó deliberadamente. Iniquidad, la raíz torcida que produjo el acto. Estas cosas usted tiene que manejarlas para poder entender su vida. Si usted no maneja estas cosas, mire, usted puede andar de seminario en seminario. Aquí van a dar cómo he hecho 10 cosas para echar fuera un demonio y comanda hoy un montón de cristianos de lugar en lugar, llevando seminarios y no sabe que el problema está en él. Es muy serio, más de lo que usted se imagina. Y por eso Dios trata con tanta claridad en la palabra y nos da a nosotros ejemplos con muchos personajes bíblicos que los vamos a estudiar en estas 8 enseñanzas para que usted vea qué tremendo que se pone esto. Hay una palabra que Pablo toca. Yo he leído mucho sobre esto, hay mucha divergencia de opiniones en los teólogos y en los estudiosos de la Biblia, los estudiosos serios de la palabra de Dios, en cuanto a Romanos 7. Pero Romanos 7 es la descripción de un cristiano, no de un impío. Porque Pablo mismo está hablando de él. Pablo lo que hace es hacerse una radiografía y publicarla. Y entonces vaya usted al versículo 15 de Romanos 7 para que vea. Romanos 7, versículo 15. Pablo se encuentra en esta disyuntiva. Y en esta disyuntiva nos encontramos todos, usted y yo. Usted que está escuchando ahí, yo que estoy predicando aquí,
Usted que tiene toda la vida ser cristiano, usted que trata de hacer las cosas lo más correcto posible, tiene este problema. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Tengo problemas conmigo mismo. Yo quisiera hacer otra cosa, pero otra vez me lleva a hacer lo mismo, lo que no quiero. Entonces alguien dice, pero es que yo no quiero ver pornografía, no quiero. Y al final de que cede, después de que cede, dice, pero ¿por qué lo hice? Yo no quería hacerlo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso esta palabra es confrontativa, porque cada uno sabrá delante de Dios cómo está su vida. Porque la vida cristiana no puede ser de apariencias nunca. La vida cristiana no puede ser uno de venir aquí a impresionar a todo el mundo. Soy el más santo de todos. No trate de hacer eso porque se engaña a usted mismo. Aquí no es una cuestión de que yo soy el más santo de todos, ni que soy el más carga de todos. Aquí es quien vence toda esta batalla diaria para poder un día encontrarse con el Señor. Sea quien sea, que se llame pastor, que se haga llamar apóstol, que se haga llamar profeta, que se haga llamar vice Jesús, que se haga llamar quien sea, está en esta lucha de todos los días. Lo está diciendo el apóstol de los apóstoles. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, para volver otra vez al ejemplo del que tiene problemas con la pornografía, después de que cae otra vez en el acto de la pornografía, dice, ¿por qué lo hice? Eso es lo que yo aborrezco en mi vida hacer. Y volví a caer en eso. De eso es lo que está hablando Pablo aquí. Exactamente de eso. ¿A quién afecta todo esto? A hombres, a mujeres, a toda persona que tiene conciencia del bien y del mal en su vida. A todo mundo. A todo mundo. Vea, no se escapa, pero absolutamente nadie. El único que se escapa de esto es el que ya se fue, que no está entre nosotros. Pero todos los demás estamos aquí. Vean lo que dice el 16. El 16. Y si lo que no quiero, eso hago. Qué bueno este versículo. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley lo que te hace es regular. La ley limita, la ley regula. Para eso se estableció la ley. Y para eso la ley. La ley te pone límites y te dice hasta dónde debe de llegar. Te dice que es congruente y que no es congruente. Te dice que es permitido y que no es permitido la ley. Entonces Pablo dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pero ahora lo que dice el 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que mi naturaleza. ¿Vieron? Devuelves otra vez al 16. Es que es un poco analógico el 16. 7:16. Otra vez. Y si lo que no quiero, esto hago. Esta es la conclusión del 15, ¿verdad? Y si lo que aborrezco, eso hago, entonces apruebo que la ley es buena. O sea, en otras palabras, me estoy engañando a mí mismo. Porque si la ley me limita, si la ley me hace a mí entender lo que es bueno y lo que no es bueno, y hasta dónde debo llegar y me pone límites, entonces, si lo que yo no quiero hacer eso hago, estoy entendiendo mal la ley. Estoy aprobando que la ley es buena. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. En otras palabras, me estoy engañando a mí mismo. Porque el ser humano por naturaleza quiere vivir en anarquía. ¿Qué significa anarquía? Ausencia de ley, ausencia de limitaciones, ausencia de control. Todo ser humano quiere vivir así, en anarquía. Anarquía es lo contrario de la ley. Vea usted el mundo, todo el mundo.
Cuando se meten y le dicen, mire, es que usted esto que está haciendo no es correcto, se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque quieren vivir en anarquía, sin control, sin ley. Todo el mundo es así y aún el cristiano también. Pablo está hablando algo parecido. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pero me estoy engañando a mí mismo. Vean lo que dice el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ya no es mi autenticidad como cristiano. ¿Sino quién? El pecado que está aquí todavía. Porque estoy ¿en qué? ¿En proceso de qué? De santificación. ¿Mora el pecado en nosotros? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Por lo que dice este versículo. Vean, Efesios 4, 22, 23 y 24. Esta es solo la primera enseñanza. Se llama radiografía del corazón caído. Vean este pasaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, ustedes no tienen problema alguno. Ustedes son impecables. Ustedes son como Dios. Ustedes no tienen ninguna lucha. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, usted tiene una responsabilidad todos los días. Despójese del viejo hombre. Porque el viejo hombre está, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso usted tiene todos los días que despojarse de esto. Porque el viejo hombre lo que hace es atraer el engaño en el cual viviste un día. Vean el 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí está hablando del alma, ¿verdad? Porque esta es una operación toda en el alma. Renovados en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestidos. Es imperativo. ¿Qué significa imperativo? Es una orden. Y vestidos. Eso significa usted lo tiene que hacer. Ni siquiera tiene que ayunar y orar por eso. Es usted. Ese es el único responsable. Y vestidos del nuevo hombre. Creado según la justicia y santidad de la verdad. Esta palabra creado, aquí es clave esta palabra creado. Y yo la resalté porque esto indica un proceso de Dios que Dios está haciendo en nuestra vida. Es una intervención directa de Dios, creado. El nuevo hombre fue creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto significa fue un acto creativo en nosotros. Dios hizo otra vez un acto creativo. Los actos creativos no solamente estuvieron en Génesis, han operado en nosotros también. Porque el nuevo hombre que somos ahora nosotros fue una creación de Dios en su justicia y en la santidad de la verdad, como dice aquí la palabra del Señor. Maravilloso, ¿verdad? Esto lo podemos entender de una manera directa para comprender lo que nosotros ahora somos en Cristo Jesús y qué es lo que tenemos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no nos volvemos incapaces de fallar. Entienda esto, porque esto puede ser un engaño al enemigo. Cuando usted recibe a Cristo, usted no se vuelve incapaz de fallar. No. Cuando usted recibe a Cristo, ahora tiene conciencia espiritual. Antes no la tenía. Tiene conciencia espiritual, número 1. Tiene una lucha interna que antes no tenía. Porque usted y yo antes hacíamos lo que nos daba la gana. Pero ahora no, porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces tenemos una lucha interna. Número 3, ahora tenemos capacidad real
de decir no al pecado, de actuar con soberanía propia, agradando a Dios. Ahora vean qué fuerte esto que les voy a decir, porque la iniquidad en la vida del creyente no se ve nunca como algo escandaloso. ¿Qué es lo que se ve escandaloso? ¿Qué es lo que se ve escandaloso? El pecado, el acto conductual, la acción pública se ve escandaloso, la iniquidad no. ¿Por qué? Porque trabaja silenciosamente. ¿Dónde sabemos que hay iniquidad? Y aquí es hilar muy fino. Número 1, cuando tengo orgullo. Cuando tengo orgullo y no permito corrección, o me cae mal que me corrijan, tengo semilla de iniquidad en mi vida. Y hay gente que no le da importancia a esto. Pero hermano, el orgullo es una de las cosas más espantosas y terribles que puede tener un ser humano. Es una de las cosas más espantosas, el orgullo, la soberbia, la altivez. Es el punto de caída de toda persona, el orgullo. Y el orgullo está ligado directamente con la iniquidad. Otra cosa que tiene que ver con la semilla de maldad, que actúa muy silenciosamente y la gente no le pone atención, los resentimientos. Los resentimientos, cuando te hieren, es una señal de que hay iniquidad en tu vida. Lejos de sentirte víctima y de pobrecito y todo eso, el resentimiento es una operación del enemigo que carcome el alma y que no te deja crecer ni avanzar. Vives cautivo de aquello, del resentimiento. Ay, es que yo no sé, yo resiento tanto lo que a mí me hicieron, que yo eso no lo puedo perdonar. Resiento lo que me hizo mi esposo, resiento lo que me hizo mi papá, resiento lo que me hizo mi mamá, resiento lo que me hizo aquel hermano en la iglesia, resiento aquí, resiento allá. Eso se llama iniquidad. Es algo silencioso que está operando en tu vida. Usted dice, pastor, pero yo no practico ningún pecado escandaloso, ni nada. Es que es muy silencioso. Es una operación ahí, el resentimiento. No te deja crecer y te mantiene atado. Y esto viene a producir otros males. Otras cosas importantes que tienen que ver con iniquidad, para que usted lo canalice. Las mentiras pequeñas que llama la gente. Mentiras blancas. Cuando usted es capaz de hacer fraude y no le importa nada. Es capaz de mentir y no le importa nada. Se llama iniquidad en el corazón. Se llama iniquidad. Todo lo que es fraude, todo lo que es fraudulento en la vida. Usted actúa con fraudulencia, está mintiendo. Está diciendo algo que no es. Está asegurando algo que no es. Está afirmando algo que no es. Se llama fraude, es fraudulento. Eso tiene que ver con iniquidad en el corazón. Y a veces eso no lo controlamos porque no sentimos que sea importante. Pero es una semilla que crece. Es lo torcido interiormente. Y no le damos importancia y seguimos caminando así. Ay, Dios libre nos corrijan. Nos enojamos. La mentira blanca, ¿se acuerdan que dicen la mentira blanca? Es que es una mentirilla. Hay gente que miente por deporte. Hay gente que ni siquiera tiene necesidad de mentir y está mintiendo. Por cualquier cosa mienten. Es que en realidad nunca hay necesidad de mentir. La Biblia dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Pero hay cristianos que mienten por puro gusto. Mentiras pequeñas. Esa gente, hermano, que tiene un montón de argumentos, un montón de hablada. Dice, ¿cómo hará este para conquistar tantas mujeres? Es que tiene una hablada que se para el sol a oírlo. Y le ofrece una cosa y le ofrece otra y le ofrece otra. Mientras tanto la engaña.
Al final se da cuenta la otra que es un corrupto, que es un sucio, que es un sinvergüenza. Que lo que habla es puro cuento, que está alejado de su vida, lo que está diciendo. Eso es iniquidad. ¿Y cómo lo entendemos si nadie lo señala? ¿Y cómo entenderlo si en la iglesia nos enseña? ¿Y cómo entenderlo? Si a la gente lo que le gusta es que le digan, mañana Dios te va a dar una casa nueva, mañana tendrás un carro nuevo, al salir de aquí te vas a encontrar con un saco lleno de puros billetes de $100. Eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Pero el cáncer que lleva por dentro, no le gusta que se lo hablen, ni que se lo digan. El conflicto que tiene por dentro no le gusta que se lo traten. Le gustan los mensajes inflados, emocionales. ¿Qué podría yo decir? Podría yo venir a decir, a mí no me digan pastor, a mí díganme apóstol, porque yo tengo tantos años de servir al Señor, a mí díganme apóstol. Me vale. Eso es lo que menos me preocupa a mí. No voy a alcanzar el cielo porque me pongan ese nombre. Voy a alcanzar el cielo porque sea fiel a Dios hasta el último momento. No por los títulos ni por las apariencias, sino por lo que somos verdaderamente. Eso es lo que nos debe importar. Por eso es una radiografía al corazón. ¿Ve? Es una radiografía del corazón. Porque nosotros hacemos cosas y las dejamos pasar. Y sabemos que no está bien. Pero qué cosa como es la naturaleza del ser humano. Hasta nos enojamos y defendemos algo que es indefendible. No defienda lo indefendible. Si usted está en un error, sea sabio, reconózcalo. Y diga, sí, esto es un error, yo no lo voy a hacer más. Es un error. Eso es como el que es contador en una empresa y entonces le dicen, haga un fraude, y hace el fraude como si nada. Un día un hermano me dijo, pastor, a mí me echaron de la empresa porque me dijeron que tenía que torcer todos los números para que las declaraciones no fueran tan grandes. Y yo dije, no, yo no me presto para eso. Al otro día tenía la carta de despido. Yo dije, qué bueno. Porque uno está en un punto de quiebra en la vida, muchas veces, de tomar una decisión o a favor, en primer lugar, de agradar a Dios y de honrar lo que eres, o de simplemente hacer un acto fraudulento para agradar a un ser humano sabiendo que lo que te están pidiendo no es correcto delante de Dios. Pero hay cristianos que les vale eso, lo hacen, actúan así, no les importa. Están, oiga esto, están haciendo lo que dijo el escritor de Hebreos. ¿Están qué? Pisoteando la sangre de Cristo. Cada vez que mientes, cada vez que haces fraude, cada vez que haces cosas falsas en tu vida, estás pisoteando la sangre de Cristo. ¿Qué produce eso? La iniquidad en el corazón. Otra cosa que es señal de iniquidad son los pensamientos impuros, los pensamientos incontrolados, los pensamientos que no son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Esos son también señales de iniquidad. Otra cosa que es iniquidad en el corazón, la falta de perdón. No es lo mismo que el resentimiento. Hay gente que vive con falta de perdón toda la vida. Eso se llama también iniquidad en el corazón. Otra cosa que es iniquidad, el deseo de vengarse. Ay, no, es que a mí el que me la hace me la paga. Va a ver, esto no se queda así. Deseo de venganza. Todo esto es lo torcido del corazón. ¿Por qué? Porque se está llevando a la vieja naturaleza. Eso éramos antes, ¿no es cierto? No perdonábamos, resentíamos cosas de todo el mundo, mentíamos. Pero resulta ser que ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, pero eso no lo hemos refrenado en nuestra vida. Seguimos con problemas serios. Y otra cosa que también es iniquidad es el egoísmo.
la egolatría, el narcisismo exacerbado, el amor al yo, el tener al yo entronado. Eso también es una señal de iniquidad en nuestra vida. Es muy fuerte, definitivamente. El Salmo 51. El Salmo 51, hermano, no es simplemente un salmo de arrepentimiento. El Salmo 51 es una radiografía espiritual del ser humano. El Salmo 51 es un creyente, no es un impío. Ubique a David en su vida. Eso es el Salmo 51. Un creyente que está en serias dificultades. El Salmo 51 fue escrito después de la caída de David con Betsabé. Fueron dos pecados, pecado de adulterio y de homicidio calificado. En derecho penal, lo que hizo David, el calificativo del delito es delito, por lo menos en este país, y yo creo que en todos los países del mundo, es un homicidio calificado. Porque el Código Penal dice que se comete homicidio calificado cuando se quita la vida de una persona para encubrir algo. Ese es uno de los aspectos. Todo lo que cometió David no fue homicidio simple, no fue homicidio doloso, fue homicidio calificado. Lleva a nivel jurídico el peso más grande de una condena. Porque fue para encubrir el pecado con Betsabé, que era la esposa de Urías hitita. ¿Recuerdan? Él le dijo a Urías hitita, le dijo a los soldados, pongan a Urías hitita al frente en lo recio de la batalla, con el propósito de que lo mataran, para poder esconder el pecado con Betsabé. Que por cierto, déjeme decirle algo, no culpen a Betsabé. Betsabé no fue ninguna sinvergüenza, ni ninguna prostituta. Betsabé no fue una mujer mala. El pecado de Betsabé es que fue una mujer hermosa. Pero en los tiempos de David, si un rey mandaba a llamar a una mujer y le decía, usted tiene que ser mujer mía, si no lo hacían, los mataban. Entonces era una cosa a nivel cultural que existía. El problema todo era de David, no era de Betsabé. Y entonces cuando uno oye el nombre de Betsabé, nadie quiere poner Betsabé a una hija porque dice, uy, Betsabé. Betsabé no fue una mujer mala. ¿Dónde está registrado en la Biblia que fue una mujer mala? Betsabé simplemente acudió a un mandato del rey, del soberano, del que decidía si una persona vivía o no vivía. Y la vio que estaba bañándose desde el castillo, en una parte alta donde vivía ella, y dijo, qué mujer tan hermosa, y la mandó a llamar. Pero ¿dónde dice la Biblia que Betsabé le hizo ojitos a David? ¿O dónde dice la Biblia que Betsabé le dio pelota a David? ¿O dónde dice la Biblia que Betsabé era una sometida? Fue David la que lo mandó a llamar. Por eso lo que David hizo fue totalmente descalificado para Dios. Y es aquí donde David reacciona entonces, al darse cuenta de lo que él había hecho. No fue un pecado de adulterio nada más. Él se aprovechó de su posición, hizo, y algunos estudiosos de la Biblia dicen que esa fue la peor época de David, porque habían ganado tantas guerras y se hicieron tan famosos, que David decía, no, a esta guerra yo no voy a ir, con solo que mande mi gente. Eso es pan comido. En media hora los matan. Entonces, en los tiempos que los reyes debían de ir a la batalla, él se quedó en el palacio. Ese fue el primer problema de David. Iniquidad. Y después de ahí todo lo demás. Entonces, ¿por qué es tan confrontado? Y es aquí donde estudiamos un poquito. Ahorita terminamos, pero estudiamos un poquito. Tal vez el próximo domingo
analizamos más el Salmo 51 porque es precioso. Vea lo que dice el versículo 1, Salmo 51, 1. Es un cristiano pidiendo perdón. ¿Qué dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Pero qué más? Conforme a la multitud de tus piedades. ¿Borra qué? Mis rebeliones. ¿En qué está basada esta petición? En el carácter de Dios. El carácter de Dios es la piedad, la misericordia y la multitud de piedades de Dios todos los días. David está apelando al carácter de Dios, a lo que usted debe apelar todos los días, para que esto no crezca. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En lugar de seguir viviendo como has estado viviendo, sigilosamente, silenciosamente, dejando pasar una cosa u otra, deberíamos de hacer lo que dijo David en el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué significa eso? Para los que anotan, David no apela a su historia espiritual. Era un adorador, amaba la presencia de Dios, construyó un tabernáculo. Dios amaba estar ahí en el tabernáculo. Rescató el arca y todo lo demás, pero él no apela a eso. Él no apela a su historial espiritual. Tampoco menciona que él venció a Goliat, que tenía en opresión al pueblo judío y que nadie se animaba a enfrentarlo. Tampoco apeló a eso. Tampoco le dice a Dios, recuerde que yo he escrito un montón de salmos, usted tiene que perdonarme por eso. No, tampoco. Él apela exclusivamente al carácter de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Eso es lo que necesita Dios, un corazón rendido a Él. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus rebeliones, de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Usted sabe dónde empieza el levantamiento y la restauración? Empieza no con méritos humanos, comienza cuando la misericordia de Dios y la naturaleza divina son llamadas a operar en la vida del creyente. Entonces, aquí nosotros vemos una verdad profunda para los que anotan. La iniquidad solo puede ser tratada cuando uno deja de defenderse. Cuando usted deja de justificar lo que usted hace, es ahí donde la iniquidad Dios empieza a tratarla. Pero si usted sigue justificándose, no, es que esto y esto y esto, y es que lo que uno oye siempre. Hay gente que viene a una consejería, ¿usted ha visto? 3 horas en una consejería. Y después de esas 3 horas, ¿usted sabe lo que es invertir 3 horas en una consejería? Un día una hermana vino a una consejería, le tengo que contar la verdad, una consejería. Y me decía una cosa y me decía otra, me decía ya como 2 horas, y yo por un momento me quedé así. Y me dice, ay hermano pastor, se durmió, lo estoy durmiendo con lo que le estoy contando. Le dije, sí hermana. Al final, 3 horas de consejería. Y uno les dice un montón de cosas y al final salen y siguen haciendo lo que les da la regalada gana. Porque la iniquidad, la única manera de combatir la iniquidad es cuando dejaste de defenderte y de poner excusas y decir, sí, este es mi problema. Mi problema es que yo soy una mentirosa, una chismosa. Ese es mi problema. Mi problema es que yo soy así. ¿Para qué voy a seguir justificando? No es que hay cristianos que tienen un montón de años y aprendieron a hablar bonito y a enredar a cualquiera con las habladas que tienen. Pero no significa que no hay un problema ahí sin resolver, que no lo han confesado. Ahora vean,
Vean qué interesante. Porque en los primeros versículos, David dice, borra mis rebeliones. ¿Recuerdan? O sea, mis transgresiones. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. O sea, de mi iniquidad. Dice, lávame más y más de mi iniquidad. Maldad. Cada vez que te encuentras la palabra maldad en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, es iniquidad. ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos, y aquí tocó la iglesia, el Señor. Porque no está hablando del amor de los impíos. Por haberse multiplicado la iniquidad en la misma iglesia. Ni siquiera es en el mundo, porque en el mundo es maldad tras maldad. Ya en el mundo sabemos, pero en la iglesia el amor de muchos se enfriará. Esto tiene que ver, hermano, justamente con la frialdad en que viven los cristianos. No tiene ni siquiera ganas de levantar las manos para adorar al Señor y va a amar al hermano que está a la par. Y le va a interesar lo que está pasando al hermano que se sienta a la par. Si ni siquiera es capaz de levantar las manos. Viene a la iglesia, desde que llega está sentado. Lo que menos quiere es honrar a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios. Imagínense cómo estará esa vida si desde que llega está cansado. Desde que llega está cansado. ¿Usted cree que eso no está arrojando alguna verdad en la vida de uno? ¿Ah? Y la gente lo toma livianamente. Es que yo igual, yo recibo sentado, recibo como sea. Digo yo, qué raro, ¿verdad? La gente muchas veces llega a la iglesia y hace lo que le da la gana. Está uno ministrando la ofrenda y están leyendo la Biblia. En ese momento uno dice, mira, están tan así, está uno ministrando la ofrenda, están así en la Biblia. Qué raro. ¿Cómo leen la Biblia tan profundo en un momento en que hay que... Y todo el mundo está pasando adelante y ellos así en la Biblia. Yo, qué raro. No coincide una cosa con la otra, ¿verdad? Bueno, vea lo que dice aquí en el 2. Lávame más y más. Más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dos cosas. Son diferentes. Está diciendo David, mi problema está dentro de mí. El pecado fue la acción pública. Pero David dice, yo conozco cuál es la solución para el pecado. Tu misericordia. Pero ese no es mi problema. Mi problema es más profundo que eso. Mi problema es la iniquidad. Por eso necesito que me laves más y más de mi iniquidad. Eso es, hermanos, es una expresión de un corazón verdaderamente rendido al Señor. Ahora, vean ustedes que un acto visible, como fue todo eso que hizo David, y esto para que anoten también, porque esto se repite en todos, un acto visible sacó a luz una estructura invisible. Otra vez, un acto visible que fue la acción pública sacó a la luz una estructura invisible. Nadie sabía lo que operaba en él. Amaba la presencia de Dios, era un adorador, pero había maldad en su corazón, incontrolada. Entonces, vea lo que le dice en el versículo 3. Dice, porque yo reconozco mis transgresiones. ¿Recuerdan? Rebelión, transgresión. Mi rebeldía. Rebeldía o transgresión es lo mismo. Porque yo reconozco mis transgresiones son mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí está hablando de la acción pública. ¿Por qué el pecado está siempre delante de él? Por una condición interna que lo descalifica. Entonces, cuando la iniquidad es confrontada por Dios, ya el pecado deja de ser justificable, porque la gente anda justificando todo, ¿verdad?
y empieza a volverse insoportable el pecado, porque la iniquidad fue confrontada. Entonces, hermano, la verdadera conciencia aquí de David no es miedo al castigo, porque si usted lee todo el Salmo 51, no es miedo al castigo, es dolor por haber ofendido a Dios. Y es lo que el cristiano hoy no tiene, el temor de Dios. El temor de Dios es el dolor por haber ofendido a Dios, que es lo que hoy falta en el cristiano. No era miedo al fuego, ni a perderse. David estaba sufriendo por haber ofendido a Dios. Por eso David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y vean lo que dice el 4, versículo 4. Dice, contra ti solo he pecado. ¿Y he hecho qué? Lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. David dañó personas aquí. El pecado no solamente fue una ofensa, una rebelión, sino que fue un daño a terceros. Y él reconoce que el centro del pecado es vertical, no es horizontal. Otra vez. ¿Cómo es el efecto del pecado? Vertical, no solo horizontal. Horizontal, cuando dañas a terceros. Vertical, directamente ofendes por transgresión la santidad de Dios. Entonces, aquí David reconoce que aunque dañó a terceros, su pecado es vertical. Contra ti solo he pecado. O sea, hice lo malo, afecté personas, pero mi grave daño fue haberte fallado. Contra ti solo, contra ti he pecado. Entonces aquí hay una fuerte verdad. La iniquidad no solamente puede ser inmoralidad, sino es traición espiritual. Cuando no es controlada, es traición espiritual. ¿Por qué razón? Porque fuimos regenerados por Dios, lavados con su sangre. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros individual, controlar cada detalle de nuestra vida, crucificando todos los días al viejo hombre con sus pasiones. ¿Y con qué? Y con sus deseos, dice la palabra del Señor. Ese es un acto de responsabilidad diaria. Así que cuando uno llega y lo halagan y le dicen, ay hermano, qué tremendo es usted y todo, piense que usted está en una batalla todos los días y que no ha ganado todavía nada. Estamos en la batalla. Todavía no hemos ganado nada, hermanos. Se nos ha anunciado la salvación. Ha anunciado. No hemos heredado la salvación. Se nos anunció que somos salvos. Se nos anunció que Jesús vino a la cruz. Que estamos viviendo momentos que desearon vivir nuestros antiguos en cuanto a la redención. Porque en el Antiguo Testamento la gente no se salvaba por el derramamiento de la sangre de un inocente en la cruz. El trato era diferente. Nosotros ahora tenemos la bendición de ser salvos por la obra de Cristo, que es maravilloso. Pero los que los antecedieron desearon tener esto, o desearon tener una iglesia así, para recibir una palabra como esta, estoy seguro. No lo tuvieron. Tuvieron, como se dice lo tico, que pulsearla para agradar a Dios. Con todas las limitaciones del conocimiento y todo. Porque era una lucha de la ley, ¿verdad? Era una lucha de ofrecer a cada rato animales en el altar, rociar la sangre para el perdón, pero ellos no eran regenerados. Nosotros nacimos descartados. Nacimos, hay una palabra en derecho penal que se llama endilgados. Nacimos endilgados, acusados, imputados, sin derecho a nada.
nacimos siendo raza caída. Entonces, tal vez para ir terminando por hoy, para no hacérselo muy largo, vamos a analizar solo el 51:5. Este versículo es impresionante, pero impresionante. Y ha sido mal interpretado. Ahorita le digo por qué. David dice, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Entonces, la gente que interpreta mal este versículo dice, es que David seguramente nació de un acto de adulterio o de fornicación. Y por eso él dice que en maldad fue formado. ¿Quién le ha dicho a usted que un ser humano, por nacer de un acto de adulterio o de fornicación, nace maldito? ¿Dónde dice eso? Es ilógico pensar eso. Hay gente que dice eso. Es que David fue extramatrimonio. Y por eso él dice en maldad he sido formado. No. Eso no significa. Nadie es maldito, ni nadie deja de alcanzar la bendición, porque nadie tiene la culpa de haber nacido de un acto de adulterio, o un acto de fornicación, o de una violación. Eso sáquelo de la mente. Cuando él dice, he aquí en maldad he sido formado, está recordando la caída en el Edén. Lo mismo que diríamos cualquiera de nosotros. Yo podría decir, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Que nacimos siendo raza caída. ¿Quién nació libre de pecado? Nadie. Nosotros nacimos siendo raza caída. Entonces, lo primero que está reconociendo David es, mi condición no es nada buena. Desde que nací en la maldad. Así nacimos nosotros. ¿O por qué cree usted que tenemos inclinación a la maldad? Todos. ¿Por qué usted cree que tenemos inclinación a la maldad? ¿O es que ya somos los más santos de los santos? No te pasan pensamientos malos nunca por tu mente. Nunca tienes deseos de venganza ni nada. Ni nunca a nadie odias. Mentira. Mentiroso. Usted muchas veces le ha deseado el mal a alguien. Usted muchas veces ha tenido deseos de venganza. Usted muchas veces ha mentido sin necesidad. Porque en maldad fuimos formados. Y en pecado nos concibió nuestra madre. ¿Qué significa eso? Que desde el vientre, desde el primer día, cuando el espermatozoide de tu padre se une con el óvulo de la madre, para crearte a ti y a mí. Nosotros somos el resultado de esa unión. Todo lo que estamos aquí. Ya ahí había maldad. Nadie se escapa. La maldad está aquí, en esta unión. Se unió la maldad de tu papá y la maldad de tu mamá y te formaron a ti y a mí. ¿Qué quiere que les diga? ¿Que porque recibimos a Cristo ya todo eso se resolvió? No, Señor. Se resolverá cuando seamos glorificados. Pero usted tiene un llamado a vencer todos los días. Y enseñar lo contrario es falsear la doctrina. La doctrina de la santidad y del temor de Dios. En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. O sea, estando en el vientre, ya yo estaba en pecado. Lo que dice David. Es una expresión, hermano, de un corazón totalmente rendido al Señor. Sin justificación humana ninguna. Por eso el Salmo 51 es uno de los salmos. Hay más salmos penitenciales, por supuesto.
Pero el Salmo 51 es uno de los salmos penitenciales con mayor revelación. Es una radiografía interna de un ser humano, de un cristiano que le falló a Dios. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que aquí David no está culpando a sus papás, para nada. No, 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 no. Él está reconociendo su condición. No se está excusando. Por eso tus luchas, que todas las tenemos, ¿cuántos tienen luchas aquí? ¿Cuántos tienen luchas con la carne? Levante la mano. Ay, qué dicha. Pensé que habían ángeles aquí. Esa lucha que usted tiene todos los días obedece de donde usted viene. Que por misericordia de Dios fuimos regenerados, lavados con la sangre de Cristo. Eso te da seguridad de que si te mueres hoy, te vas con el Señor. Pero si sigues sin controlarlo desenfrenado, sin crucificar la carne que tiene que ver con esa raíz torcida, con lo torcido, puede ser que perdamos el galardón y no lleguemos a la meta. Ahora uno entiende un montón de cosas, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que estuvo en la iglesia y ahora anda haciendo desastres y todo en su vida. Algunos dicen, nunca conocieron al Señor, no sé, hay gente que hasta sirvió al Señor y ahora anda patas arriba en su vida. ¿Por qué razón? Porque lo silencioso del corazón dio a luz una acción. Si usted no trata con ello, aquello que es intangible, silencioso, se llega a convertir en acciones. Que no se trata solo de oír, no se trata solo de venir a la iglesia, se trata de actuar. Hay que corregir a los hijos cuando hay que corregirlos. Los hijos muchas veces están mostrando brotes de esta maldad, de esta iniquidad que está en el corazón de todos. Observe a sus hijos. No porque son sus hijos, son libres de esto. Los hijos no se salvan por ser sus hijos. Sus hijos se salvan porque se arrepientan delante de Dios verdaderamente. Incomódelos. Si usted dejó de incomodarlos, usted va a tener que darle cuenta a Dios de eso. Incomódelos todos los días. Dígale, ustedes conocen la palabra. Ustedes conocen la verdad. Ustedes conocieron al Señor. A ustedes se les predicó desde niños. Ustedes desde el vientre conocieron al Señor. Usted no tiene excusa. Porque la iniquidad también los alcanza a ellos. Y termino con esto. Hay un pasaje en Éxodo 25 que quiero rápidamente explicarlo. Éxodo 25. Hay una advertencia de Dios contra la idolatría. La idolatría es el pecado más grave para Dios. Y la idolatría no solamente es ir detrás de una figura de yeso, como hemos pensado, o postrarse delante de una figura. Idolatría es todo aquello que ocupa un lugar de preeminencia en el corazón. Idolatría es todo aquello que desplaza a Dios. Llámese trabajo, llámese dinero, llámese persona, llámese lo que sea. Todo lo que desplaza a Dios es idolatría. Lo que pasa es que no lo tratamos tanto como debemos de tratarlo porque le ponemos un montón de adornos ahora al tema. Pero idolatría es todo aquello que desplaza a Dios de tu vida. Hasta un carro puede ser idolatría, una casa, un hombre, una mujer. Todo lo que desplaza a Dios. Pero aquí Dios hace una advertencia. Dice, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Ojo, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esto? Pareciera ser que aquí hay una responsabilidad que los hijos cargaran con los pecados de los padres, pero no es así. Porque en Ezequiel 18
Dios especifica claramente que los hijos no cargarán con las transgresiones y los pecados de los padres. Más bien, Éxodo 25 está hablando de otra cosa. Está hablando de patrones. Pongan atención a esto, de patrones. De patrones que se imitan. Patrones. Entonces, cuando dice, visito la maldad, está diciendo, visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y mucha atención a esto. Ustedes tienen que cortar con patrones. Ponga atención. Patrones de conducta. Patrones de conducta. No que la iniquidad se hereda, ni el pecado se hereda. Pero hay patrones. ¿Recuerdan ustedes lo que dicen los cientistas sociales? Dicen, el que nació en un hogar donde vio agresión, el papá agredía a su madre, posiblemente él terminará siendo un agresor también, por un patrón. Son patrones de conducta. Y la iniquidad lo que hace es reflejar esos patrones de conducta. Un patrón de conducta. La irresponsabilidad, por ejemplo. El quedarle debiendo dinero a todo el mundo. Son patrones. Los hijos los vieron en los padres. Entonces, involuntariamente, están imitando aquello. Involuntariamente. Pero es un patrón aprendido. Los patrones se aprenden. Un patrón aprendido. No que lo herede, sino que lo aprende. Y esto usted lo ve. El papá fue un borracho toda la vida, el hijo terminó siendo un borracho igual. El papá era un irresponsable en la casa. Nunca llevaba lo necesario, no era un proveedor, nada de esto. El hijo creció con ese patrón. Esas son las cosas, hermanos, por las que hay que velar, ¿verdad? En los hijos. Porque alguien decía, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Si no lo logras controlar pequeñito, cuando sea grande, va a ser muy difícil. Hay que canalizar todas estas cosas. Y darnos cuenta que la vida cristiana es más que venir a una iglesia. Es más que decir, voy a ir a escuchar una palabra. Lleva Biblia, no hace falta, ahí todo lo ponen en la pantalla. La vida cristiana no es venir a la iglesia, después irse y seguir haciendo lo que le da la gana a usted. La vida cristiana es sometimiento a Dios. ¿Sabe qué es la vida cristiana? Crucifixión todos los días de la carne. Tiene que aprender esto, a crucificar la carne todos los días. Porque a usted la carne le va a demandar y le va a demandar. Usted puede tenerlo todo y la carne le va a demandar. Usted puede decir, a mí no me hace falta nada, pero la carne siempre le va a demandar. Ve a Salomón. A Salomón, ¿qué le hacía falta? Nada, lo tuvo todo. Y sin embargo, terminó terrible Salomón. ¿Sabe cuál es el peor enemigo que usted tiene? No es el diablo. No es el hermano en la iglesia con el que está bravo, ni el vecino. Es usted. Usted es su peor enemigo. Póngale atención para que vea. Su peor enemigo, el que quiere sacarlo de los caminos del Señor, el que quiere falsearle la fe, el que quiere dejarlo en mal, su peor enemigo, está aquí, cuando es incontrolado. No logramos controlar esto y no somos verdaderamente sinceros con nosotros mismos y con Dios. Estamos engañándonos nosotros mismos. Amén. Póngase.